Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de este curso de programa de apoyo a médicos residentes. Soy el doctor Francisco Javier Sáinez Marín, presidente actual de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Y pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a nombre de la sociedad a este programa de actualización donde pues particularmente ahorita estamos viendo todo lo relacionado con los trastornos vestibulares. Ahorita presentaremos nuevamente a nuestro ponente, que es el doctor Jorge Madrigal Duval, y quien es el encargado y el profesor titular de estas charlas que han tenido muchísimo éxito. Quiero agradecerles a todos su participación. Déjenme decirles que la semana pasada rompimos récord y les agradezco enormemente el favor de su atención y que se conecten a este tipo de pláticas que realmente tienen el objetivo de actualizarnos y por supuesto de dilucidar todos las dudas que tenemos en relación a un tema tan interesante que es el vértigo. Por supuesto, recuerden que en el chat nos pueden ir haciendo sus preguntas para que al final el doctor Madrigal conteste a aquellas que no contesten en el transcurso de la plática. Ya ven que estas pláticas son en vivo, son interactivas. El doctor en algún momento dado les puede hacer alguna pregunta y por supuesto que nos interesa mucho que participen. Entonces, mándenos sus preguntas a través del chat. Vamos a estar pendientes. Por supuesto, también un saludo a toda la gente, no solamente de la República Mexicana, sino también de diversas partes de América Latina. La semana pasada se conectó gente de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Cuba. Muchísimas gracias de verdad por el favor de su atención y pues por favor mándenos sus saludos y díganos de dónde nos escuchan esta noche. Y pues sin más, vamos a darle la bienvenida pues, a nuestro maestro, el doctor Jorge Madrigal Duval. Él es médico vestibular, miembro de la Sociedad Barani, miembro de la Association for Research in Otolaryngology, director general de los Centros de Vértigo y Mareo de la Ciudad de México, Guadalajara y Medellín en Colombia. Saludos a Colombia. Fundador de la Academia del Vértigo y pues bueno, quien el día de hoy nos va a platicar pues de esta segunda parte de los trastornos vestibulares. El tema de hoy es bastante interesante. Vamos a hablar, o mejor dicho, el doctor va a hablar sobre enfermedad de Meniere y migraña vestibular, sobre todo en esta parte de los diagnósticos diferenciales, que es muy frecuente que sucedan en la consulta. Así que disfrútenla. Le dejo los micrófonos a Jorge. Bienvenido nuevamente, Jorge, y es tuyo el foro. Adelante. Gracias, Paco. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, antes, siempre que inicio una charla, me gusta saber si me están escuchando correctamente, si aparezco así como en grandote en sus pantallas. A ver, escríbanme en el chat si se escucha correctamente. Sí, excelente. Por cierto, estoy viendo que hasta de Belice se están conectando. La verdad es que súper padre. Es para mí un gusto enorme el ver que tanta gente le interesa estos temas de medicina vestibular. Y bueno, a final de cuentas, este grupo de charlas que tuvo a bien organizar la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, pues no solamente va, y eso me encantó cuando lo comenté con Paco, que no solamente iba a ser cerrado a la membresía de la sociedad en México, sino que me dio chance de poderlos invitar y qué gusto que podamos estar aquí charlando, discutiendo, interactuando. Y pues nada, yo creo que vamos a empezar de una vez, porque el tema que nos va a ocupar el día de hoy es un tema bastante interesante, bastante común que nos vamos a topar con esto en la consulta. Y quienes hayan oído esta charla previamente conmigo van a ver que ahora cambió algunas cosillas porque particularmente haciendo la revisión bibliográfica para traerles como algo más novedoso, creo que hasta yo también entendí varias cosas de la migraña vestibular que les va a parecer, creo yo, bastante interesante y les va a dar, creo que, una idea bastante más clara de cómo entender esta patología y por qué es importante para el otorrino entender lo que es una migraña vestibular. Bueno, principalmente porque acuérdense que los pacientes que tienen vértigo o mareo, a quien primero generalmente acuden, es justamente al otorrino. Y si bien es cierto, en el sentido estricto, la migraña vestibular es un padecimiento neurológico, el problema es que no todos los neurólogos necesariamente están familiarizados con el tema de migraña vestibular. Por supuesto, con esto no quiero decir que el otorrino debe de, así como de decir, el neurólogo no puede. No, lo ideal sería
que en su grupo de trabajo, en sus hospitales, en sus clínicas, sí tengan el apoyo de un neurólogo. Pero bueno, a final de cuentas estas charlas son prácticas y la realidad es que creo que en nuestra realidad de América Latina lo que sucede más frecuentemente es que justamente no tenemos a la mano un neurólogo o si sí, pues a lo mejor no está dedicado como tanto a las migrañas o posiblemente el neurólogo está más enfocado a la cefalea, al dolor de cabeza, ¿no? Y entonces así como los otorrinos, pues no sé, históricamente nos hemos tenido que meternos en algunas zonas porque nuestra área tiene afectación, como por ejemplo en el reflujo gastroesofágico que nos causa problemas laríngeos, pues cuántos de nosotros no acabamos mejor tratando estos problemas de reflujo, no porque el gastro no lo sepa tratar, sino porque a lo mejor en cuestión de conveniencia podemos iniciar el tratamiento y es menos rollo para el paciente estar visitando como diferentes especialistas. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema de empezar a ver pacientes con migraña vestibular o empezar a detectarlos es, en primer lugar, explicarle al paciente qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque estos padecimientos, particularmente la migraña vestibular, son de estas entidades que no se diagnostican tan fáciles. Por ende, no es raro que los pacientes que ustedes vean justamente que tienen migraña vestibular, a lo mejor ya pasaron por varios médicos, ¿no? Y generalmente cuando uno le suelta el término migraña vestibular, inmediatamente el paciente y también varios colegas lo asocian a dolor de cabeza, a la cefalea, a que debería de ser un trastorno que al mismo tiempo que te duele la cabeza estás con vértigo o con mareo. Y no necesariamente es así. Y también sabemos que si el paciente se siente en confianza con nosotros y ve que nosotros entendemos cuál es su patología, su sintomatología y todo, pues va a ser más fácil que comprenda lo que vamos a tratar, que sepa que existen diferentes tipos de tratamientos. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces a la primera el paciente no va a responder. Ahorita van a ver en la fisiopatología de la migraña vestibular que hay como varios pasos que suceden y algunos medicamentos actúan en diferentes pasos y no siempre todos son efectivos. Entonces también es muy prudente que el paciente sepa que tenemos como el plan A, el plan B, el plan C, y no es que querramos como meterles muchos medicamentos a los pacientes, sino que en muchas ocasiones solo es probando justamente estos medicamentos como podemos encontrar el que justo le quede a nuestro paciente. ¿Sale? Entonces van a ver que está interesante, la verdad es que se las traté de armar estas charlas de la manera más interesante, práctica, justamente para cumplir estos objetivos del programa de apoyo a médicos residentes, a médicos otorrinos y, por supuesto, a cualquier profesional de la salud que quiera aprender de estas áreas vestibulares. Y bueno, veo que se siguen conectando de Argentina, de El Salvador, de Honduras, lo cual me da un enorme gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, pues vamos a empezar esto. Vamos a jalar acá las diapositivas. Y bueno, como parte, como el segundo módulo de este programa de apoyo a médicos residentes de otorrinolaringología, nos vamos a enfocar en la enfermedad de Meniere y la migraña vestibular. Y le pusimos como subtítulo Desenredando los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué razón desenredando los diagnósticos diferenciales? A ver, típicamente suena a que enfermedad de Meniere y migraña como que tendrían muchas diferencias, como que no debería de confundirnos tan solo por la parte auditiva, por ejemplo, ¿no? Enfermedad de Meniere, pues como criterio diagnóstico tiene que tener hipoacusia fluctuante en tonos graves y la migraña, pues técnicamente no. Técnicamente la migraña le debería doler la cabeza al paciente, cosa que en el Meniere pues no es como que un criterio como para llegar al diagnóstico. Entonces ahí parecería que son cosas diferentes. En un mundo ideal sí son así de diferentes, pero la realidad es que las cosas no son tan sencillas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El problema de esto, y para que nos ubiquemos primero en contexto, acuérdense que hablamos la vez pasada de que los síndromes vestibulares con los cuales vamos a iniciar nuestro proceso diagnóstico dependen mucho del timing, depende mucho de la forma en cuanto a tiempo para poder ir como abriendo los diagnósticos, ¿no? O sea, ya no nos vamos a enfocar tanto, antes sí se hacía, ahora realmente ya nos hemos dado cuenta que esto no tiene demasiada relevancia para el diagnóstico final entre que si el paciente tiene vértigo o mareo. Ahorita esa diferencia, aunque son cosas diferentes, las vamos a hacer a un lado, porque lo más importante en primer lugar es saber si lo que tiene el paciente es un síndrome vestibular agudo, que es te da vértigo una sola vez y te vas mejorando paulatinamente y no te vuelve a repetir. Dos,
que tengas un síndrome vestibular episódico, que justamente esto entra dentro de los síndromes vestibulares episódicos. ¿Por qué? Porque son crisis que se van a presentar, así como en el vértigo postural que vimos la semana pasada. Claro que la gran diferencia del síndrome episódico, que corresponde al vértigo postural paroxístico benigno, pues es que dura segundos, no debe durar más de 60 segundos como criterio diagnóstico, y tiene un detonante claro, que es cuando el paciente se acuesta. En la migraña vestibular y en la enfermedad de Meniere también pertenecen a las enfermedades que dan estos picos, estas crisis como tal, pero aquí pasamos de que duren minutos a horas, inclusive a días, particularmente en la migraña vestibular. Y vamos a ver que esto, pues justamente puede haber pacientes que caigan dentro de estas dos zonas, dentro de que hay pacientes que pareciera que pudieran tener uno, pareciera que pudiera tener el otro, pareciera que pudiera tener los dos, pareciera que el paciente con Meniere puede tener migraña, aunque no necesariamente sea vestibular. Entonces vamos a tratar de aclarar esto. Como objetivos de esta charla, lo primero va a ser recordar la fisiopatología. Creo que esto es súper básico, recordar la fisiopatología tanto de la enfermedad de Meniere como de la migraña vestibular, porque así vamos a entender cómo hay ciertas cosas que tienen vías comunes, estas dos situaciones, estas dos patologías, y que eso también explica el por qué a veces se pueden parecer, y eso también explica el por qué inclusive hay medicamentos que pueden indicarse tanto en migraña vestibular como en enfermedad de Meniere. Segundo, identificar los elementos claves en sus criterios diagnósticos. Eso también es súper importante. Estamos ya en un momento de la medicina vestibular donde se han de alguna manera hecho y aceptado, ¿sí?, criterios estandarizados para que no cada quien le ponga el nombre que quiere a tal o cual patología. O sea, si bien es cierto, los criterios los tenemos que, digamos que, considerar que no es que siempre que se tienen que cumplir todos, o sea, por ejemplo, por la migraña vestibular o enfermedad de Meniere, generalmente se pide un número mínimo de crisis para que se pueda hacer el diagnóstico. Eso no quiere decir que las primeras crisis antes de llegar al diagnóstico nos hagan pensar que el paciente tiene otra cosa. No, pero cuando ya establecemos como tal un diagnóstico para publicarlo, para hacer un paper, un reporte, lo que sea, pues sí, tenemos que no cada quien ponerle el nombre de lo que nosotros pensamos a lo que es cada patología. Entonces los vamos a revisar y vamos a ver cuáles son los que se parecen y en qué se pueden diferenciar. Como ya les comenté, tenemos que comprender las semejanzas, las diferencias y las coexistencias de estas dos enfermedades. ¿Sí? Esto creo que es básico para no hacernos bolas y establecer un tratamiento pues lo más adecuado posible. Y al final vamos a dejar un espacio, no solamente donde yo les quiero dar algunos como pensamientos que tengo con respecto de estas dos patologías, sino también que me cuenten en gran parte ustedes a qué se han enfrentado cuando llegan estos pacientes que pueden parecer que tiene uno o que tiene el otro. ¿Va? Entonces, empezando por la enfermedad de Meniere. Recordemos que esta enfermedad, no, a ver, sí fue descrita, aunque no fue su idea. O sea, no, la idea de Prosper Meniere cuando describe su enfermedad, primero no le puso su nombre, y dos, lo que él quería básicamente hacer era quitar la idea que se tenía por allá, por 1860, de que el vértigo era un problema como de demasiada sangre en el cerebro. O sea, si nos vamos a 1861 y para atrás, cualquier paciente que tuviera vértigo se pensaba que era un exceso de sangre, una congestión vascular, y por eso el tratamiento era pues hacerle sangrías o ponerle sanguijuelas, o sea, hacer sangrar al paciente, lo cual evidentemente lo ponía bastante peor, ¿sí? Y Prosper Meniere tuvo la oportunidad de ser el director de un hospital de sordomudos, y él lo que empezó a darse cuenta es que había un grupo de pacientes, no necesariamente con su enfermedad, sino con otras cosas también, que iban perdiendo los pacientes paulatinamente la audición y que además iban teniendo crisis de vértigo. Entonces, cuando él se presenta en 1861, un año de su muerte, en el Colegio Imperial de Médicos de París, él lo que dice es que, miren, yo no creo que tenga que ver la sangre con esto, sino más bien parece que hay algo en el oído que tiene que ver con el sistema del equilibrio que me puede llegar a dar vértigo en un paciente, porque tengo un grupo de pacientes que nacieron oyendo y fueron perdiendo audición mientras que tenían vértigo. ¿Sí? Entonces, esa es la parte más importante
que propiamente identificó Menier y que a partir de ahí, bueno, se lo olvidaron bastante tiempo y hasta no fue sino hasta casi 40 años después que otros médicos empezaron a tomar lo que había escrito previamente Menier y le empezaron a dar forma, principalmente el doctor Robert Barani. Ahora, actualmente, lo que tenemos como más demostrado que inicia o que es la fisiopatología de la enfermedad de Menier es esto que conocemos como hidrops endolinfático. Entender que hidrops endolinfático y enfermedad de Menier no son la misma cosa. O sea, hidrops endolinfático es lo que sucede en el laberinto que, si llega a cierto grado, puede desencadenar la sintomatología que integra la enfermedad de Menier. O sea, la enfermedad de Menier es la manifestación clínica cuando generalmente el hidrops endolinfático se sale de control. Pero también podemos tener pacientes con hidrops endolinfático que no necesariamente lleguen a enfermedad de Menier. Por eso es que no son sinónimos. Y la otra situación es que no es tan sencillo demostrar hidrops endolinfático en un paciente vivo. La mayoría de las imágenes que tenemos, evidentemente, son otopatológicas, esto es decir, que podemos analizar al microscopio huesos temporales de pacientes que se murieron por otras cosas y que en su vida tuvieron enfermedad de Menier, y de eso sí tenemos fotos. Pero en vivo cuesta bastante trabajo. No podemos biopsiar el oído. Sí tenemos algunos estudios electrofisiológicos, como pudiera ser la electrocoreografía, o las resonancias magnéticas de 3 teslas con este gadolinio que se mete en la perilinfa, que los vamos a ver después. Pero realmente los criterios esencialmente son criterios clínicos. ¿Qué sucede en el hidrops endolinfático? Recordemos que en el oído interno, que es esta parte de aquí, tenemos el laberinto óseo, que es esta cápsula de hueso, y adentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso. Hagan de cuenta que es como un tubo dentro de otro tubo. En el tubo interno, en el tubo del laberinto membranoso, está la endolinfa, que en este caso está así como pintada de verde, y la perilinfa es lo que está en azul, ¿no? La perilinfa es lo mismo, nomás que da la vuelta en U cuando llega a la cóclea. ¿Qué sucede? No sabemos bien por qué, pero empieza a haber como más endolinfa de la que debería de haber. O sea, esto no es una inflamación, simplemente es un exceso de líquido, lo cual comienza lastimando la membrana que convierte las vibraciones en impulsos eléctricos, y si estas membranas se llegan a romper, se junta la endolinfa con la perilinfa. Y recuerden que la endolinfa es un líquido muy parecido al líquido intracelular, tiene un montón de potasio, casi nada de sodio. La perilinfa se parece mucho al líquido extracelular, es decir, tiene un montón de sodio y casi nada de potasio. Básicamente lo que sucede es que se intoxica de potasio el oído interno. Ahí es donde viene la crisis, donde la pérdida auditiva se hace más aguda, el zumbido se va hasta arriba, da vértigo. Y cuando esto se repara, cuando esto se cicatriza, y los líquidos, más que los líquidos, los iones regresan a su lugar, es cuando la crisis termina. Por eso es que los pacientes que tienen una crisis de enfermedad de Menier, puede ser que al día siguiente ya estén como si nada, aunque conforme tienen más crisis los pacientes, estas cicatrices, estas lesiones o la lesión celular que va teniendo el oído interno por la compresión que hace la hidropesía endolinfática, pues a la larga va a empezar a tener problemas, ¿sí? Y estos problemas no solamente son, por ejemplo, en las células ciliadas, sino que inclusive hay lesiones de las fibras nerviosas que van a componer tanto los nervios vestibulares como, y sobre todo en primer lugar, el nervio coclear. Y eso nos explica el por qué paulatinamente, conforme pasan las crisis, el paciente va perdiendo, en primer lugar, generalmente, función auditiva mucho antes de que el paciente empiece a tener pérdida vestibular. Lo cual, de hecho, pues mientras tenga función vestibular más o menos decente, desafortunadamente le va a ayudar a la enfermedad que cada vez que entra en crisis, al paciente le dé vértigo. Sabemos también que por la historia natural de la enfermedad, cuando esto se dispara varias veces y se llega a lastimar el vestíbulo, el paciente deja de tener crisis. Digámoslo así, el oído se autodestruye, ¿sí? Ahora, si lo vemos como en imágenes, como tal, ¿no? Estas imágenes son muy bonitas, son imágenes que me proporcionó amablemente la doctora Melissa Castillo, que es prácticamente la única mujer otopatóloga de toda Latinoamérica. Esto es una cóclea normal, ¿no? Vean sobre todo aquí los detalles importantes y bonitos de esta cóclea es, por ejemplo, aquí quiero que vean este triangulito, este espacio, aquí es donde va la endolinfa, acaba perilinfa, aquí está la estría vascular. Vean cómo la estría vascular, que se ve así como negrita, también tiene un tejido así como si fuera como esponjosito, ¿no? Como que se ve bien. Y vean sobre todo, de aquí salen las fibras, en este caso es la cóclea, salen las fibras nerviosas que van a componer al nervio coclear. Se ve todo como moradito, se ve bonito, se ve como íntegro en una cóclea normal. Cuando
vienen las crisis de hidropesía o el paciente está en hidrops y esto sucede durante mucho tiempo, esto cambia a algo parecido a esto. Sí, o sea, aquí si lo alcanzan a ver, se pierde la anatomía, ya no se ve dónde está la rampa media, inclusive las mismas fibras nerviosas, vean aquí, se ven como pues lastimadas. O sea, de hecho está comprobado que la hidropesía linfática no solamente afecta, digamos, las células ciliadas, tanto de la cóclea como del vestíbulo, sino que además llega a lesionar el nervio inclusive. Entonces, esto se da cuando la presión del endolinfa está continuamente creciendo, continuamente creciendo. Por eso que esto es una enfermedad crónica y además es una enfermedad degenerativa hacia el oído interno. Ahora, hablando de los criterios diagnósticos, ¿cómo se presenta esto? Bueno, va a ser difícil que como médicos veamos una crisis de un paciente con enfermedad de Meniere. O sea, sí se ha hallado, a mí me han tocado, que te toca la suerte de que el paciente te hace una crisis en ese preciso momento, pero como no es lo más común, los criterios diagnósticos no van orientados tanto a los hallazgos que nos vamos a encontrar en agudo en las crisis, sino más bien a los cambios y a la historia que va teniendo el paciente. Los criterios diagnósticos de la Sociedad Barani que se publicaron en el 2015 y tuvieron una actualización, si no mal recuerdo, hace un par de años, indican que para que podamos decir que un paciente tiene enfermedad de Meniere definitiva, tiene que tener al menos 2 episodios espontáneos de vértigo que duren entre 20 minutos y 12 horas. Esto no quiere decir que una crisis pueda durar menos o no quiere decir que esta crisis pueda durar más. Se puso este lapso de tiempo para que si, por ejemplo, tenemos un paciente que la crisis dura menos de 20 minutos, pensemos, por ejemplo, a lo mejor en un vértigo postural paroxístico benigno, pensemos en una paroxismia vestibular, pensemos en una migraña vestibular, por ejemplo. Y si, por ejemplo, las crisis duran más, pues que empecemos a considerar a lo mejor un síndrome vestibular agudo, sobre todo con el diagnóstico diferencial que vamos a ver, si no mal recuerdo, en el último módulo, de hacer la diferencia frente a una situación de emergencia, particularmente por una situación vascular de fosa posterior. Entonces, este tiempo no es así como súper rígido, es simplemente esto es lo habitual. Si se sale de este tiempo, no quiere decir que no sea Meniere, pero sí estamos obligados a checar otras cosas. Segundo, que documentemos en una audiometría que el paciente tiene pérdida sensorineural del lado malo, en tonos particularmente hacia los tonos bajos. ¿Sí? Generalmente esta audiometría de tipo como cucharita que vemos normalmente. En síntomas, que el paciente tenga síntomas auditivos fluctuantes, ya sea cambios en la audición, cambios en el acúfeno, cambios en la sensación de plenitud óptica en el oído afectado, claro está, y que no tenga otra cosa, que sí hayamos hecho la ruta para descartar algunas otras situaciones que puede tener. Ahora, esta es la típica audiometría que vemos en un paciente con Meniere. En este caso es un oído izquierdo que está padeciendo esto. Casi siempre esto es lo que desde que lo vemos nos va a dar como la pista de que pudiera estar pasando. Aquí el paciente escucha bien en tonos agudos, en tonos medios como que ya no le está yendo tan bien y ¡fum! Tiene la caída hacia los tonos graves, ¿no? En ocasiones, por el hidrops, puede dar esta como falsa sensación de que hubiera una hipoacusia como mixta con un componente conductivo, pero la realidad es que eso está bien descrito. No quiere decir que aquí el paciente tiene algo conductivo, sino más bien en los pacientes que tienen Meniere nos fijamos particularmente en cómo está la vía, particularmente cómo está la vía aérea. Y también es importante, a los pacientes con Meniere, las audiometrías hagan de cuenta que es como el termómetro. Cuando no hay crisis, o sea, véanlo así, si el paciente te cuenta que está teniendo crisis de vértigo, a lo mejor sí le haces una audiometría para el diagnóstico. Si en las subsecuentes consultas el paciente sigue teniendo crisis, ok, le puedes hacer una audiometría para ir documentando qué tan mal se va poniendo, pero en esencia no va a cambiar para nada el tratamiento. O sea, porque sabemos que si el paciente está llegando a crisis, seguro la audición va a estar alterada. Más bien, las audiometrías toman importancia cuando con el tratamiento o por la historia natural de la enfermedad, el paciente ya no tiene crisis de vértigo, pero no sabemos si el hidrops está o no controlado. O sea, es decir, el hidrops
va a provocar crisis generalmente hasta que las membranas se rompen, pero puede andar como con presiones mayores sin que las membranas se rompen y por supuesto la audición se lastima, ¿no? Entonces yo generalmente a los pacientes con Meniere sí prácticamente en cada visita les hago audiometrías. Inclusive es algo que les recomiendo. Ver la historia de las audiometrías nos ayuda a de alguna manera ver la historia de lo que han tenido estos pacientes con Meniere, ¿no? O sea, aunque no nos dé el diagnóstico, pero sí nos puede orientar cómo están pasando las cosas en ese oído interno. Y de hecho, probablemente en la actualidad tenga más utilidad es ir registrando la fluctuación de las audiometrías más que otro tipo de estudios que en el pasado llegaron a ser inclusive hasta el gold standard para el diagnóstico de enfermedad de Meniere, como era la electrocoaglografía, ¿no? Ahora, cuando tenemos un paciente con Meniere, tenemos dos problemas. Tenemos el problema de cómo manejar al paciente cuando está en crisis y tenemos el problema de cómo evitar las crisis. Por supuesto, el correcto tratamiento va más orientado a controlar las crisis, pero bueno, cuando se presentan las crisis tenemos que saber qué hacer. El tema es que realmente cuando hay ruptura de membranas, no hay nada que podamos hacer desde el punto de vista como, como de tratamiento que mejore la cicatrización. Eso no va a suceder. Realmente lo que hacemos durante las crisis es literalmente dar pues, tratamientos paliativos, que el paciente se sienta lo menos mal posible. Le podemos dar frenadores laberínticos, que va a ayudar a que el paciente disminuya la sensación de vértigo y probablemente haya un efecto también antiemético. Podemos darles ansiolíticos, no porque sean frenadores, sino porque el paciente que tiene una crisis de Meniere, en general, los pacientes que tienen crisis de vértigo agudo, pues van a llegar sumamente ansiosos y eso incrementa el malestar que están teniendo los pacientes. Podemos dar antieméticos, que si bien es cierto cuando damos, por ejemplo, no sé, difenidol, meclicina, cosas así. Generalmente esos frenadores laberínticos también tienen cierta actividad antiemética, pero no se crean que es así como que, wow, la gran cosa. Hay pacientes que inclusive llegamos a darles antieméticos fuertes, como puede ser ondansetron, y eso, por ejemplo, en un cierto grupo de pacientes que dicen, es que, mira, mi crisis, ok, siento que estoy dando de vueltas, eso siente del nabo, no puedo caminar, pero si no estuviera arqueando y arqueando y arqueando, me la llevaría mejor. En esos pacientes consideran el uso de antieméticos también como más fuertes. Acuérdense que aquí estamos tratando netamente la crisis como tal. Se pueden dar esteroides, definitivamente los esteroides ayudan. ¿Cuál es el problema? Pues que a lo mejor la dosis que se necesita para que sea efectiva hacia el oído interno, pues no es tan simple llegar y sobre todo no llegar ahí sin que empecemos a tener situaciones sistémicas. Generalmente en agudo se pueden usar, pero no es un cartucho que podamos estar usando como a cada ratito. Y después viene el tratamiento preventivo, que ahorita me voy a enfocar a lo no quirúrgico, en gran parte porque yo no opero oídos, eso yo creo que hay gente muchísimo más experta en esto. Si nos vamos a ir a la parte que qué podemos hacer clínicamente hablando para tratar de evitar las crisis. Dieta. Ahorita vamos a ver qué nivel de evidencia tiene esto, ¿eh? Pero digamos que lo que se suele usar y lo que también les recomiendo que utilicen, dietas hiposódicas que no sobrepasen de 2000, 2300 miligramos de sodio al día. Se pueden utilizar diuréticos de diferentes familias. La realidad es que se puede usar desde acetazolamida, se puede utilizar hidroclorotiazida, hay gente que utiliza otro tipo de diuréticos. Aquí nada más acuérdense del tema de lo del potasio. Y también que no todos los pacientes responden a diuréticos. Podemos saber justamente algo interesante por eso, ¿no? Betaistina, bueno, la betaistina es un tema interesante. Al principio parecía que la betaistina era como que el tratamiento, particularmente con los trabajos del doctor Stroop, donde inclusive se daban en dosis bastante altas, o sea, al rango de 400 miligramos al día, que eran como 20 tabletas al día. Después se hizo un estudio muy grande donde no demostró que realmente tuviera un mucho mayor efecto comparado con placebo, pero después se volvieron a hacer como otros experimentos, según esto, para tratar de evitar el efecto de primer paso hepático. Entonces se intentó poner vía nasal, inclusive algunas cosas un poquito no ortodoxas, como meterlo con inhibidores de la MAO para tratar de suprimir el metabolismo hepático y que los niveles de betaistina subieran más de 100 veces en sangre, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter demasiado en eso, pero bueno, es una opción dar betaistina. Dexametasona intratimpánica, que ahí entramos un poquito a lo más invasivo, que es poner esteroides intratimpánicos. Definitivamente es una opción que se puede usar, es una opción que tiene, siento yo, más pros que contras
y es algo que creo que al menos en nuestro grupo cada vez estamos utilizando más con criterios más laxos, si lo queremos llamar así, para que honestamente el paciente sufre menos cuando le hacemos infiltraciones de DEXA. Y por supuesto lo más efectivo en cuestión de crisis, pero lo peorcito en cuestiones de la audición, que es cuando ponemos gentamicina intratimpánica para hacer una ablación vestibular de manera química, ¿no? Y aunque este es nuestro, digámoslo así, arsenal básico que tenemos para tratar a los pacientes con enfermedad de Meniere, siempre me gusta, cuando hablo de esto, recordar un poco la evidencia que tenemos con el uso de estas cosas, porque la enfermedad de Meniere es una enfermedad que, cómo nos ha dado guerra a lo largo de todos estos años, justamente porque la enfermedad de Meniere, y eso lo dijo hace como 2 reuniones de la Sociedad Baran y el doctor Magnusson, la enfermedad de Meniere es la enfermedad de los 60%. Lo que ustedes le pongan al paciente con Meniere va a mejorar el 60%, inclusive hasta el placebo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que para que un tratamiento se pueda considerar bien efectivo, tiene que estar muy por arriba del 60%, si no, literalmente, literalmente no es muy diferente que utilizar placebo, ¿no? Y vamos a analizar un poquito por qué sucede esto. Bueno, según el grupo de Cochrane, ya ven que esta es esta asociación que hace metaanálisis y analiza varios artículos para tratar de ver si utilizando varios artículos se puede llegar a un consenso. La última revisión que hicieron acerca del uso de la restricción de sal, cafeína y alcohol para el tratamiento de enfermedad de Meniere, dentro de todo lo publicado en la literatura, no se encontró ningún estudio con suficiente calidad, suficiente evidencia que cumpliera los criterios de inclusión del grupo Cochrane. O sea, ojo, con esto no quiero decir que no sirva la dieta. Solo que hasta la fecha no tenemos estudios con una suficiente validez que apoyen el uso de la dieta. ¿Por qué la usamos? Más que nada por la lógica de la fisiopatología. ¿Sí? Si el paciente está teniendo hidropesía linfática, sabemos que el sodio retiene agua y entonces pues suena lógico decirle pues no te metes tanto sodio porque si no vas a retener líquidos. Algo parecido a un tratamiento antihipertensivo, ¿no? Pero no hay algo escrito así que lo diga. Ok. Hablando del diurético, ¿no? Sonaría lógico que si tienes hidropesía, pues le pones un diurético y entonces disminuyes el volumen endolinfático y pues eso, técnicamente hablando, debería de controlarte la hidropesía. ¿Qué evidencia tenemos desde el punto de vista de los artículos publicados para el uso de diuréticos? Pues que tampoco se encontraron estudios de suficiente calidad, al menos en el estándar que maneja el grupo de Cochrane. ¿Sí? Ok, ¿qué decimos de la betaistina? Bueno, pues la betaistina, como les comento, al principio parecía que iba a ser algo como que sí nos iba a funcionar bien. En los estudios que se hicieron, les digo, por allá por el 2008, pintaba que dosis más altas de betaistina, de 144 miligramos al día, podían ser mejor que los 48 miligramos que siempre estábamos usando. Pero después en el estudio de BIMED, si no mal recuerdo se llamaba, se demostró que dosis altas tampoco es que tuvieran, ni las dosis estándar ni las dosis altas eran mejores que placebo, por lo que Cochrane concluye que hay evidencia insuficiente para decir que la betaistina tiene efecto en el Meniere, ¿no? Eso quitando todo el desastre que hubo con la betaistina en la FDA en Estados Unidos, donde pues realmente la experiencia estadounidense pues, es prácticamente nula con respecto de la betaistina, porque desde el principio tuvo la betaistina problemas para entrar con la FDA y donde la mayor parte de la experiencia que se tiene definitivamente es en Europa, ¿no? Oye, y hablando de los esteroides intratimpánicos, bueno, aquí sí empieza a haber estudios de mayor calidad, particularmente el que hizo el doctor Marco Garduño, de hecho aquí en México, y justo esta revisión de Cochrane dice el resultado de un solo estudio con evidencia limitada, particularmente por el tamaño de la muestra, pues hay evidencia poca de que nos pudiera ayudar las infiltraciones de dexametasona. Y lo único que sí se encontró evidencia, al menos Cochrane, que sí podía funcionar bastante bien, es justamente con la gentamicina intratimpánica. Dice, basándose en el resultado de 2 estudios, tampoco es que haya habido así una cantidad brutal de estudios con suficiente calidad para haber entrado en esta revisión, se encuentra que la gentamicina intratimpánica es un tratamiento efectivo para el vértigo, pero conlleva el riesgo de que haya pérdida auditiva, ¿no? O sea, que quede bien claro, cuando uno pone gentamicina, uno prácticamente debe de asumir que la audición se va a ir, ¿sí?
No sucede siempre, de hecho sucede como en el 30% de los pacientes, pero bueno, es preferible que el paciente cuando ya lo llevemos a esto, vaya con la idea de que la audición se va a lastimar. Si no se lastima, qué bueno, pero que vaya con la idea de que se va a lastimar. Generalmente usamos esto y en general los tratamientos ablativos que pueden alterar la audición cuando el paciente ya tiene una audición pues bastante no útil, digámoslo así, ¿no? En un paciente que todavía tiene un oído útil es muy complicado tomar la decisión de poner gentamicina. Entonces esto nos deja como, no sé, como un poco incómodos, ¿no? Decir, si todas las armas que mencionamos y todas las armas que usamos parece que no hay evidencia salvo destruirle el oído con gentamicina, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y creo que aquí lo interesante es que los pacientes, o sea, hay un grupo de pacientes que sí mejoran con la dieta. Hay un grupo de pacientes que sí mejoran con diuréticos. Hay un grupo de pacientes que sí mejoran con betaistina. El problema es que no es el mismo grupo. Y hasta ahorita no tenemos, al menos de manera práctica, una manera de poder saber al paciente que tengo enfrente a qué me va a responder. Por eso no es raro que en la mayoría de las clínicas de vértigo en el mundo, cuando un paciente llega con Menier, le damos todo. O sea, le damos dieta, más diuréticos, más betaistina, ¿sí? Y a lo mejor esteroides. Y si no responde con eso, nos vamos a esteroides intratimpánicos. O sea, ¿por qué? Porque realmente no tenemos un marcador que nos diga a quién le va a ir mejor con tal o cual tratamiento. Y esta cosa, de hecho, el mismo Mans Magnusson, justamente en este estudio, y dio una charla en Madrid, en la Barani del 22, dio una charla bien interesante. ¿Por qué? Porque acuérdense que la enfermedad de Meniere es la manifestación clínica de las crisis de vértigo más la hipoacusia en tonos bajos de tipo fluctuante. Eso es la enfermedad de Meniere. Ahora, ¿cuál es el origen de la enfermedad de Meniere? O sea, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad de Meniere? El hidropseudolinfático. Ah, ok. Oye, pero ¿qué tal que a lo mejor el hidropseudolinfático tiene varias causas? Esa es todavía la parte que no se sabe con seguridad. Pero el doctor Magnusson hizo un experimento bastante interesante. Y acuérdense que cuando tenemos una enfermedad y queremos probar como cosas nuevas o diferentes, pues lo primero tenemos que hacerlo en modelos animales, ¿no? Entonces, antes de empezar a tratar un ratón para enfermedad de Meniere, primero le tienes que provocar una enfermedad de Meniere o al menos hidropseudolinfático, ¿sí? Entonces, hay dos modelos que se utilizan de manera experimental básica con ratones para generarles hidropseudolinfático. Uno es con vasopresina y otro es dándole dietas muy altas en lípidos. Esos son los dos modelos animales que se utilizan normalmente para probar tratamientos en enfermedad de Meniere. Entonces, lo que él describe en este estudio es bastante interesante. Les digo, acuérdense que esto es en ratones. Lo que encontró el doctor Magnusson es que el grupo de ratones que les provocaban hidropseudolinfático con vasopresina respondían a diuréticos, pero no respondían a betaistina. Y los ratones que les causaban hidrops por dietas altas en lípidos respondían a la betaistina, pero no respondían al diurético. Y entonces desde ahí fue así como de wow, 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 tiempo fuera. Lo que me estás diciendo con este experimento es que podría haber dos causas diferentes que lleguen al hidrops. Y como son dos causas diferentes, una podría responder a un medicamento y otra podría responder a otra. Es decir, estaríamos frente a dos orígenes diferentes de la misma enfermedad, o más bien la enfermedad es solo la manifestación clínica, pero el fondo de esto podría ser diferente. Entonces, esto también se soportaba por estudios que se hicieron por allá por el 17 más o menos. Este fue el primero que se hizo. Este es el grupo español, que fueron prácticamente los primeros en el mundo en empezar a hacer análisis genéticos a los pacientes con Meniere. Sí, allá en España tienen un sistema de poder checar la genética de los pacientes que llegan a su sistema de salud. Y entonces lo que se empezaron a encontrar, primero empezaron con bilaterales. ¿Por qué con bilaterales? Digamos que querían agarrar un grupo como más reducido de pacientes. Y resulta que lo que se encontraron, empezaron a buscar genes que estuvieran alterados, asociados también a manifestaciones clínicas. O sea, es decir, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron y dijeron, a ver, tenemos este boche de pacientes con Meniere. Ok. Estos pacientes con Meniere, ¿cómo clínicamente los podemos diferenciar? Ah, pues mira, este paciente con Meniere bilateral fue
le dio a los dos lados al mismo tiempo. A este grupo no. A este primero le dio Menier en un lado y tiempo después le dio en el otro. Ok. A este venía asociado a migraña. A este venía así. Y se hicieron grupos, 5 subgrupos clínicos. Y se encontró que estos 5 subgrupos clínicos tenían alteraciones en genes en común. Sí. Entonces, después de esto, se aventaron el estudio, llamémoslo así, de los unilaterales. Y de hecho, estos 2 artículos, que son como súper bonitos del doctor José Antonio López Escames, literalmente lo que hicieron fue darnos 10 subgrupos de pacientes con enfermedad de Meniere. Los subtipos clínicos que ellos identificaron eran en los bilaterales, los metacrónicos. Metacrónicos, eso quiere decir que primero desarrolla Meniere un oído y después, tiempo después, desarrolla Meniere el otro. Esto es la gran mayoría y esto le llaman tipo 1. El tipo 2, los sincrónicos, que no son tan comunes, que los 2 oídos empiezan al mismo tiempo, por supuesto, separándolos de enfermedades autoinmunes del oído interno. El grupo 3, pacientes con Meniere bilateral con tendencia familiar, con historia familiar de enfermedad de Meniere. El tipo 4, asociado a migraña, no necesariamente a migraña vestibular, sino simplemente pacientes que tenían Meniere y además tenían migraña. Y el subtipo 5, asociados a otras enfermedades autoinmunes. Y lo mismo pasó con los pacientes unilaterales. Nada más que hay unilaterales, es la enfermedad de Meniere clásica, que es cuando comienzan las crisis con las fluctuaciones auditivas más las crisis de vértigo. Estas que son como las demoradas ¿a qué se refiere? A que primero comienza la fluctuación auditiva y después se arranca el vértigo, lo que antes le llamábamos Meniere coclear, ¿sí? El número 3 con historia familiar, el 4 asociado a migraña y el 5 asociado a situaciones de autoinmunidad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que se recomendó es decir, oigan, ¿qué creen? Es posible que parte de la razón por la cual no hemos encontrado como el tratamiento para la enfermedad de Meniere es que a lo mejor son 10 enfermedades diferentes y a lo mejor los diuréticos le funcionan más al clásico que al de la historia familiar. O a lo mejor la betaistina le funciona más al de la migraña que al de la enfermedad de Meniere clásica. Eso no lo sabemos. Lo que sí se sugirió en la última reunión de la Sociedad Barani es que los estudios clínicos que se hicieron a partir de ese momento, que nos dimos cuenta que a lo mejor estábamos tratando 10 cosas diferentes, vayan subdivididos. O sea, si tú quieres hacer un ensayo clínico con acetazolamida, está bien, pero no metas solo pacientes con Meniere. Mete pacientes con Meniere y subdivídelos en estos grupos para tratar de ver si es que hubiera un patrón de mucha mayor eficacia en un subgrupo como tal. Entonces, esto es algo que apenas se está llevando. Probablemente en años venideros podamos hablar de cómo elegir esto. Ahora, las guías prácticas de la Academia Americana, sobre todo hablando del tratamiento, son: primero, detectar el Meniere. Aquí esto probablemente se vea chiquito en sus pantallas, pues se los voy a decir. O sea, básicamente cuando llega el paciente con una historia de vértigo episódico, le exploramos al paciente, tomamos la historia. Si cumple con los criterios de 2 o más crisis entre una duración de 20 minutos, aquí le pusieron 24 horas, aunque la Barani dice 12, y no tiene causa, lo siguiente que tenemos que preguntar es, ¿hay migraña o no hay migraña? Aquí está curioso, porque si sí hay migraña, bueno, y solo es migraña, pues salte de aquí porque no estás en la ruta correcta. Pero si sí tiene migraña, dices, ok, entonces puedes tener las dos, regrésate para acá. Probablemente aquí faltaría un cuadrito de decir, y además trata la migraña, porque ya la detectaste, a lo mejor esa es la causa, que eso ahorita vamos a hablar. Y en el momento de la crisis se pueden ofrecer frenadores laberínticos, ¿sí? Ahora, ahí sí se tiene que hacer una audiometría. Ese es el estudio con el que sí se tiene que hacer, e idealmente lo más pronto posible, para tratar de identificar la fluctuación en tonos bajos. Después, si se detecta que hay una pérdida auditiva sensorineural asimétrica, si es muy grande, se puede pedir una resonancia magnética, ¿sí? Para descartar situaciones de ángulo poncerebeloso. Y lo que no se debe de hacer es en el momento de la crisis hacer pruebas vestibulares, de verdad. ¿Por qué? Porque las pruebas van a salir contaminadas, o sea, es decir, el rastreo va a salir nistácmico, las sacadas van a salir nistácmicas, o sea, va a ser sucio ese estudio y realmente no nos va a dar pistas, ¿no? O sea, es descartar que no sea algo central, y el estudio que sí nos puede ayudar lo más pronto posible es una audiometría, ¿no? No se le debe utilizar terapias de presión positiva. Esto realmente creo que en México no conozco quien mande el Meniere famoso. Educar al paciente, explicarle qué es todo esto de enfermedad de Meniere, dieta, cambios en los estilos de vida, y en ese momento no se debe de ofrecer rehabilitación vestibular. ¿Por qué? Porque el paciente está en crisis. La rehabilitación viene después, particularmente si hacemos ablaciones vestibulares. Después, le ofrecemos diuréticos y betaistina. Si se fijan hasta ahorita, hasta la misma academia dice, dale dieta,
dale diuréticos y dale betaistina, que son digamos, los medicamentos clave en esto, ¿no? Si se le quita, ok, revísalo, checa cómo está su audición. Si está muy mal, ponle un aparato, pregúntale si queda con sensación de inestabilidad. Si sí, rehabilítalo. Si no, pues simplemente cuídalo. Eso está fácil, ¿no? Si no se controla con los medicamentos, ofrécele esteroides intratimpánicos. Oye, si se controló, ok, vigílalo, chécale la audición, ponle su auxiliar auditivo, mándale rehabilitación si es que tiene trastornos de equilibrio. Oye, no se controla, ofrécele gentamicina intratimpánica. Oye, sí se controló, nuevamente vigílale todo lo demás. Oye, no se controló, y bueno, aquí ya empiezan las cosas un poquito más agresivas, que es cuando si no tiene audición útil, pues ofrécele una laberintectomía. Si sí tiene audición útil, pues bueno, no hay una recomendación de la Academia Americana, pero se podría ofrecer descompresiones del saco endolinfático, se podría ofrecer neurectomías vestibulares con sus debidas situaciones. ¿Ok? Esto es cuanto al Menier. Ahora, hasta aquí parecería que el Menier es como de, ok, crisis de minutos a horas con pérdida auditiva fluctuante en tonos graves que va deteriorándose, pues suena muy diferente a una migraña vestibular. Hasta ahí sí, el problema es que los pacientes con enfermedad de Menier tienen mayor incidencia de migraña, no migraña vestibular, migraña como tal. Entonces, imagínense que un paciente con Menier tenga migraña normal. El problema es que agregándole el dolor de cabeza a un paciente con enfermedad de Menier, que además que no es raro, se puede empezar a oscurecer un poquito el diagnóstico. Ahora, hablando de la migraña vestibular como tal, y antes de meternos en migraña vestibular, vamos a hablar de la pura migraña. Aquí vamos a hablar de todos los tipos de migraña, ¿sí? Y después nos vamos a enfocar en la vestibular. Lo primero vámonos a estadísticas, y lo primero que nos brinca, pacientes que tienen migraña, no migraña vestibular, cualquier tipo de migraña, el segundo síntoma más frecuente que ellos refieren es mareo, ¿sí? O sea, no quiere decir vértigo, no crisis de vértigo de minutos, no. Solo que después del dolor de cabeza, la gente que sufre migraña con o sin aura, el siguiente síntoma que se queja es mareo. O sea, la relación es bastante evidente. Cinetosis, el que se marean los pacientes cuando leen en el coche, cuando están en una situación de movimiento, en el cine sentados hasta adelante, cuando hay esta discrepancia visual y vestibular, ¿sí? Hasta más del 60% de los pacientes que tienen migraña tienen cinetosis, lo que además, pues, a final de cuentas, es un síntoma vestibular. La otra situación es el vértigo, y esto sí está interesante, porque no estoy hablando de migraña vestibular. La gente que padece migraña con o sin aura, la clásica o la que tiene aura, hasta el 30% de los pacientes refieren en su vida haber tenido vértigo. Oye, pero ¿qué tal que tuvo un BPPV? Ah, no, sí, lo que tú quieras. O a lo mejor tuvo una neuritis vestibular. Pero sí llama la atención que si esto lo comparamos contra población que no tiene migraña, hay una diferencia significativa. O sea, es decir, migraña y síntomas vestibulares van muy, muy de la mano. De hecho, el mismo Menier, cuando describió su enfermedad, describe que el joven de 30 y tantos años, que justamente lo que conocemos actualmente como migraña vestibular, se describe en esa sesión que tuvo en el Colegio Imperial, justo ese paciente era migrañoso, ¿no? Ahora, dentro del universo de pacientes que tienen migraña en el mundo, acuérdense que alrededor del 20% de las mujeres de este planeta en algún momento cumplen criterios de migraña y alrededor del 6% de los hombres. Esto hace que en general el 14% de la población del mundo cumple en algún momento criterios para migraña y hasta el 1% de la población del mundo en algún momento llega a cumplir criterios de migraña vestibular. O sea, es decir, esto es bastante frecuente. Sin lugar a dudas, la migraña vestibular es la patología vestibular central más común que existe. ¿Sí? Ahora, lógico, como toda buena migraña, es mucho más prevalente en mujeres. Definitivamente, estas rayas azules son las mujeres según las décadas de la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, parte de esto es el fenómeno hormonal que están teniendo mes a mes y que, por supuesto, en la etapa reproductiva de las mujeres, pues las pobres sufren bastantito en las migrañas normales, los dolores de cabeza, y en las vestibulares justamente del vértigo y del mareo. Ahora, y esta es la parte bien interesante. Uno cuando el paciente llega y le dice, oye, pero es que ¿por qué me dices que puedo tener migraña si no me duele tanto la cabeza, no? Entonces, lo primero es decirle al paciente, espérame, es que la migraña no es el dolor de cabeza. La migraña es la enfermedad
que te puede provocar dolores de cabeza, ya sabes, de estos unilaterales pulsátiles súper intensos que se agravan con la actividad física. O sea, esa es la manifestación. Pero si damos un paso para atrás, dices, bueno, ¿y por qué a los pacientes con migraña les duele la cabeza? Que además es un dolor bien diferente que una cefalea tensional, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cambios en la vasculatura. Es un problema vascular. ¿Por qué? Porque de hecho, pues hasta late, ¿no? La cabeza cuando, pues, y usamos vasoconstrictores como la ergotamina para controlar los dolores de cabeza. O sea, el problema es vascular. Ok, sí es vascular. ¿Y por qué es vascular? O sea, es decir, ¿qué le sucede a los vasos? O sea, ¿por qué se dilatan? Es más, ¿por qué se constriñen y luego se dilatan en las migrañas, por ejemplo, con aura, ¿no? Entonces es un problema que a lo mejor tiene que ver con el sistema trigémino vascular, ¿no? Ok, pero el trigémino es el 5, o sea, es así como de, ¿y en qué momento el 5 marea a los pacientes, ¿no? O dicho de otra manera, ¿por qué se irritaría el trigémino, ¿no? Entonces un paso para atrás. Parece ser que lo que sucede es que hay una onda cortical depresora que se literalmente se expande en toda la corteza cerebral. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ha habido gente que tiene migraña con aura y que literalmente, esto yo no lo sabía, pero hubo médicos neurólogos que tenían migraña con aura. Y entonces lo que empezaron a hacer es, empezaban a ver cositas y empezaban a dibujar en un papel el tamaño del escotoma. Y iban tomando el tiempo que tan grande el escotoma se iba abriendo. Y entonces calcularon la velocidad con la cual, al menos visualmente hablando, esta onda se iba expandiendo y después ese tiempo se comprobó posteriormente en animales, que había, no solo en animales, en estudios electroencefalográficos, que esta onda depresora llevaba la misma velocidad que la progresión del escotoma en los pacientes con migraña con aura, ¿no? Entonces, ok, entonces esta onda de depresión, oye, y esta onda de depresión, ¿qué la dispara? Pues resulta que la dispara una intoxicación, a ver, no quiero una intoxicación, pero niveles altos de potasio. Ok. ¿Y por qué se te sube el potasio acá adentro? Pues porque si fallan los canales iónicos, puedes tener acumulación de potasio extracelular. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que provoca que los canales iónicos fallen? Y lo siguiente contestable es, pues hay enfermedades genéticas que alteran. O sea, cuando las enfermedades genéticas alteran la producción de ciertas proteínas que a su vez forman partes de los canales iónicos, y sabemos, además, que la migraña se hereda, ¿no? Entonces, es todo este camino y además en cada paso tenemos tratamientos, ¿no? Entonces, ese mecanismo que empezamos con el dolor de cabeza, ahora lo vamos a ver al revés. ¿Cómo empieza esto? Lo primero, y por evidencia, es evidente que hay una predisposición familiar, lo cual nos habla de que hay genética detrás de los pacientes con migraña, ¿sí? O sea, se han identificado familias completas de migrañosos. Segundo, se han encontrado alteraciones en 40 loci diferentes. Acuérdense que cuando buscamos un gen, tenemos que darle como una dirección, ¿no? O sea, decirle en qué cromosoma, en qué brazo, no sé qué. O sea, primero se estudian como las direcciones de los genes y después se estudian los genes que entran en esa dirección. Es así como en una ciudad, el barrio. El barrio sería el locus y dentro del barrio pues hay un montón de casitas que serían los genes, ¿no? Entonces, lo primero, hasta 40 direcciones diferentes se han asociado a riesgos de migraña. Se ha visto que justo en estas 40 locaciones donde se han encontrado alteraciones en pacientes con migraña, se encuentran genes en proximidad que se asocian a vías vasculares y neuronales. O sea, entonces esto comienza desde que hay algo genético que provoca que haya genes defectuosos, que a su vez cuando hay genes defectuosos, particularmente que dan alteraciones vasculares y neuronales, ¿sí? Lo que puede ser que codifiquen a canales iónicos que no fusionan como tan bien, ¿sí? Lo cual incrementa el potasio extracelular. Cuando incrementa el potasio extracelular, ¿sí? Eh, empieza a haber esta onda depresora cortical. Y esto lo sabemos además porque parte de los tratamientos que se utilizan para migraña son estabilizadores de canales iónicos, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, acetazolamida inclusive. Oye, pero la acetazolamida no era un medicamento que también se puede usar para Meniere. Sí, o sea que si tienes un paciente que tienes duda que pudiera tener migraña vestibular o Meniere y le das acetazolamida y funciona, todavía no sabes qué tiene, porque puede ser que responda a ambas cosas, ¿sí? Esto provoca una onda expansiva de depresión cortical que de inicio provoca vasoespasmo. Esto lo sabemos por las migrañas con aura, ¿sí?
Y también podría ser que los eventos de vértigo también sean por vasoespasmos en la zona justamente tanto de la arteria basilar, hay migrañas basilares, o en la zona de la AICA o en la zona de las arterias laberínticas, lo cual también inclusive nos podría provocar fluctuaciones auditivas. Hay pacientes con migraña que tienen fluctuaciones auditivas también, ¿sí? Y entonces ahí ya la diferencia con la enfermedad de Meniere empieza a no ser como tan evidente, ¿no? Esto provoca que el trigémino se ponga hipersensible y secreta un par de cosas que van muy relacionadas al dolor típico de los dolores de cabeza de migraña, que es la sustancia P y el péptido relacionado a gen de la calcitonina. Que de hecho los tratamientos más actuales para la migraña son justamente anticuerpos monoclonales contra el gen relacionado al péptido de la calcitonina. Entonces, esto está interesante, ok. Bueno, quitémonos un poco de celulitas y cosas así. Ahora sí, criterios diagnósticos. Además, creo que por aquí, Xiomara me puso así como de cuáles son los criterios. Ok, los criterios para migraña vestibular son, al menos que el paciente tenga 5 episodios de síntomas vestibulares, vértigo, mareo, inestabilidad de moderada a severa intensidad, es decir, que altere su funcionamiento diario, que afecte su calidad de vida, que duren de 5 minutos a 72 horas. Que haya historia previa o actual de migraña. Esto sería para la migraña vestibular definida. No existe una probable migraña vestibular que podría ser que no cumpla este criterio. Que al menos en la mitad, lo cual también deja abierta la posibilidad de que en la otra mitad de los episodios no haya datos migrañosos. Que en la mitad de los episodios de los síntomas vestibulares haya dolor de cabeza tipo migraña unilateral, pulsátil, de moderada a severa intensidad, que se agrava con la rutina física, y o que haya intolerancia a la luz o intolerancia al ruido, también es el problema. Ustedes preguntan a los pacientes que tienen enfermedad de Meniere, así bien diagnosticada, con todos los criterios, si durante las crisis no son intolerantes al ruido o son intolerantes a la luz. Y se van a dar cuenta que más de uno sí lo va a referir. Que tenga aura visual, por ejemplo, y que por supuesto, como todo criterio de la enfermedad de la sociedad Barani, que no esté de alguna manera explicado por otra patología, ¿no? Ahora, hablando del tratamiento, y nuevamente esto, si gustan, me pueden escribir a las redes sociales y les paso estas rutas, no diagnósticas, sino más bien en cuanto a tratamiento. Puede empezar, o sea, ya detectamos que el paciente tiene migraña vestibular, podemos empezar con dieta que generalmente quitamos cosas con tiramina, generalmente quitamos, por ejemplo, no sé, detonantes claros, como puede ser chocolate, cafeína, queso, vino tinto, cosas así. Se le puede dar un poco de magnesio, particularmente útil cuando es en los niños. Se pueden utilizar antidepresivos como moduladores de serotonina y noradrenalina, como puede ser venlafaxina, nortriptilina, mitriptilina. Si el paciente no responde, no lo tolera o simplemente no quiere tomar antidepresivos, que a veces eso puede suceder, ¿sí? Podemos irnos con antihipertensivos, particularmente antihipertensivos que actúan en canales iónicos, como es el verapamil o como puede ser el propanolol. Si falla, no lo tolera o el paciente es hipotenso y entonces no le podemos dar algo que le baje más la presión, se pueden dar anticonvulsivantes, medicamentos antiepilépticos. El más usado es topiramato de 25 a 100 miligramos, se puede usar valproato, se puede utilizar levetiracetam, lamotrigina. Si esto no funciona, podemos irnos a combinaciones, es decir, combinar dos medicamentos que no sean solamente de la misma familia, sino tratar de hacer pues un traje a la medida del paciente. Si no mejora hasta este punto, y sobre todo por el costo y sobre todo por la experiencia que no tenemos tanta con los anticuerpos monoclonales dirigidos al péptido relacionado al gen de la calcitonina, ¿sí? Y además son caros como tales. Y hasta ahí podemos empezar también a dudar acerca del diagnóstico, ¿no? Entonces, si se fijan, es también una ruta parecida como la del Meniere en términos de que es el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Y todos estos niveles de tratamiento no es que sean unos mejores que otros. De hecho, atacan diferentes zonas de toda la ruta fisiopatológica que tiene las migrañas como tal. Ahora, ya si le queremos agregar, si le queremos agregar aguacate, o sea, al asunto. El problema es que también hay estudios que nos muestran, por ejemplo, como en pacientes que tienen migraña vestibular con todos los diagnósticos y síntomas auditivos, ¿sí? O sea, se agarraron pacientes que dijeron, ok, este paciente tiene migraña vestibular, cumple todos los criterios de la migraña vestibular, pero además fluctúa la audición.
Y ahí lo que se encontró es que este grupo de pacientes, que también fue, este fue un estudio del doctor Stroop, se hizo una resonancia magnética en un equipo de 3 Teslas, ahí se le pone gadolinio, te esperas 4 horas y lo que sucede con el gadolinio es que se va a meter en el espacio perilinfático, pero no se mete en el espacio endolinfático. Entonces, cuando hacemos una resonancia magnética, vean cómo se ve esta zona como bien pintadita. Aquí es donde está la perilinfa y estas como mordidas que se ven negras, aquí es donde corre la endolinfa. Cuando tenemos hidropesía endolinfática, se incrementa el espacio donde se ve de color negro, y en estos pacientes se documentó hidrops endolinfático que se ven acá. Miren cómo se ven estos como huecos muy grandes, porque el espacio endolinfático se extendió. ¿Sí? O sea que este estudio demostró que un paciente con migraña vestibular puede hacer hidrops endolinfático. Y alguien puede decir, oye, ¿pero qué tal que estos pacientes no eran migrañosos, sino que tenían la enfermedad de Meniere? Sí, pero el problema es que también tenían cefaleas migrañosas, ¿no? Entonces, aquí la línea es un poco medio turbia. Ya no es así como de, ¿por qué? Porque puedes tener migraña vestibular cuyo diagnóstico diferencial obligado es enfermedad de Meniere y viceversa. Pero además puedes tener migraña vestibular con cambios auditivos, como puedes tener enfermedad de Meniere con migraña, ni siquiera necesariamente vestibular. Y además, no solo eso, sino que hay, parece ser, puntos de convergencia fisiopatológicos, particularmente con canalopatías iónicas. Y por eso también se podría explicar por qué hay medicamentos que funcionan tanto para migraña como para enfermedad de Meniere. Inclusive hay estudios así de plano. Vean el título de este estudio. Valoración de la calidad de vida en pacientes con enfermedad de Meniere tratados como migraña. O sea, definitivamente lo que hicieron nuestros amigos fue, agarramos un grupo de pacientes con Meniere que cumple todos los criterios de Meniere y les dimos tratamiento para migraña porque no funcionó el tratamiento para Meniere. Y lo que se encontraron es que la mayoría, que está, bueno, está muy chiquito para leerlo, pero básicamente se encontraron que la mayoría de los pacientes que no respondían a tratamiento clásico para enfermedad de Meniere respondieron con tratamiento antimigrañoso. De hecho, si les puedo decir como sugerencia, al menos es lo que hacemos, es cuando ustedes tengan un paciente con enfermedad de Meniere y a lo mejor estén a punto de mandarlos a ablación vestibular, vale la pena que le den un tratamiento profiláctico para migraña. Miren, si no pasa nada, simplemente le van a acabar haciendo el tratamiento ablativo. Pero en una de esas se van a sorprender que más de un paciente que se cataloga perfectamente como Meniere, le damos un tratamiento profiláctico antimigrañoso, verapamil o yo generalmente con eso sí me voy con topiramato y de repente las crisis, hasta la audición mejora. Al menos sería una situación que yo les podría como aconsejar. Y no olvidar, y esto es con lo que voy a cerrar esta charla, no olvidar que todas las enfermedades que componen el síndrome vestibular episódico, es decir, todas las enfermedades que me dan crisis, el vértigo postural paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere, la migraña vestibular, son particularmente propensas a que el paciente desarrolle mareo persistente perceptual postural o 3PD. ¿Sí? Este es un estudio interesante del doctor Jeffrey Stapp, donde está graficados como la intensidad de los síntomas. Vean, el paciente tiene una crisis, se le baja, está considerablemente bien, después tiene una crisis y vean como que los síntomas ya no están tan bien, luego tiene 2 crisis más o menos seguidas y ya entre crisis el paciente sigue no sintiéndose del todo bien. Hasta el 50% de los pacientes que tenían síndrome vestibular episódico se comprobó que desarrollaban 3PD más, menos algún trastorno psiquiátrico, ansiedad o depresión. Entonces, ojo con esto, porque eso sí puede hacer que el paciente aún entre crisis, literalmente, no se sienta nada bien. Y cuando se presenta esto, ahora esto hay que tratarlo aparte, porque evidentemente estamos frente a un 3PD. Entonces, a manera de discusión, o sea, y esto, ¿cuáles son como mis pensamientos finales con esto? Miren, yo creo que los que nos dedicamos a esto de tiempo completo, el primer shock que observamos es cuando nos enfrentamos a poder diferenciar a los pacientes con migraña vestibular y con enfermedad de Meniere. Si bien es cierto, hay pacientes que llegan con el diagnóstico del libro, o sea, el clásico paciente con crisis, fluctuación auditiva, cambios en la audiometría, que le damos betaistina, diurético, dieta y mejoran perfecto, como el típico paciente con migraña vestibular que te refiere que en la mayoría de sus crisis le duele la cabeza o que ve lucecitas y que le damos tratamiento y generalmente le va súper bien. Pero hay un buen número de pacientes
que están así como mezcladitos. El paciente que parece que tiene Meniere, pero también tiene crisis con dolor de cabeza. El paciente que predomina el dolor de cabeza, pero tiene fluctuaciones auditivas, ¿no? Entonces, en esa zona es como decir, ¿cuál es cuál? Y el problema es que yo les puedo decir que hace años nos estresábamos mucho en saber cuál es cuál. El problema es que ahora sabemos que pueden ser los dos, ¿sí? Y la diferencia del tratamiento de una migraña vestibular o una migraña clásica es la misma esencialmente. Creo que aquí lo importante y el mensaje que les quiero como dejar es, a final de cuentas, el paciente no es raro que coexista con dos entidades. ¿Sí? Claro que no se trata de que el paciente que llegue con un síndrome vestibular episódico que le dure horas se va con tratamiento de migraña invenier por aquello de no te entumas. No, no se trata de eso, pero sí considerar que hay un buen número de pacientes que puede tener características de los dos. Y entonces eso sí puede ayudarnos a dar tratamientos como más personalizados, como más hechos a la medida y que, por supuesto, los más beneficiados sean nuestros pacientes, ¿no? Entonces, vamos a empezar a leer aquí las preguntas. De hecho, ahora sí ya tengo aquí todas como tales. Espérenme, aquí vi una muy interesante. Uh, Esta, por ejemplo, ¿no? De Shomara. Dice, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la forma incompleta de la enfermedad de Meniere? ¿Varía su tratamiento? Mira, en general, casi todos los criterios diagnósticos, cuando tienen esta forma incompleta, se deben de tratar como si tuvieras ya el diagnóstico completo, ¿no? O sea, porque sobre todo en los ejemplos cuando dices, oye, el paciente lleva 3 crisis y para migraña vestibular son 5, ¿me espero a que llegue a 5? ¿O eso quiere decir que cuando tenga 5 ya es migraña vestibular, pero en 3 no, ni en 4 no? No, la realidad es que creo que los criterios van muy de la mano a que los podemos clasificar. Pero si la situación pinta a que esto es una enfermedad de Meniere o una migraña vestibular, porque te faltan elementos para que te completen el esquema, eh, mi recomendación es empiézalos a tratar. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes solo es cuestión de tiempo para que te cumplan los criterios. Y por supuesto, conviene empezarlos a tratar como bastante antes, ¿no? Por ejemplo, dice aquí Jorge Velázquez, dice, muchas gracias por sus enseñanzas, dice, siempre tan claras, te lo agradezco. Muchas gracias. No sé, si tienen preguntas, échenlas, aviéntenlas en el chat, yo aquí las voy a ir subiendo para que para que las vayamos contestando. No sé, ustedes cuéntenme, ¿qué experiencias han tenido con respecto a estas diferencias entre enfermedad de Meniere y migraña vestibular? ¿O quedó suficientemente confuso todo esto? O sea, ahorita les metí más ruido con el que entraron a la charla. Vamos a ver. Dice Cristian, dice, el diagnóstico de la enfermedad de Meniere se basa solo en historia y clínica. O sea, sí, se basa en la historia desde el punto de vista de que deben de cumplirse al menos las 2 crisis vestibulares de manera objetiva. No solamente es clínico, sino también es necesario tener documentado con una audiometría la fluctuación, primero la caída y posteriormente la fluctuación en los tonos bajos, en los tonos graves. Y sí, como criterio diagnóstico no es estudio de imagen, no es electrocardiografía, no es VHIT, no es BNG. No quiere decir que no se puedan hacer. Seguramente sí se pueden hacer, sobre todo si quieres descartar otras cosas. Pero para que digas que es Meniere, de hecho, el único estudio que se necesita, además de la historia, es una audiometría como tal, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ¿qué sucede con los exámenes vestibulares? Pues el problema es este, o sea, Cristian, depende. O sea, por ejemplo, en una BNG, pues generalmente no te vas a encontrar nada, ni en migraña ni en Meniere. En el VHIT te podrías encontrar alteraciones, por ejemplo, en la migraña, en la enfermedad de Meniere. Si el hidrops está muy arriba, de hecho, hasta puedes subir la ganancia del reflejo vestibulocular. Y si ya estás en una fase como más de lesión del oído interno, puedes encontrarte como tal caídas en el reflejo vestibulocular, ¿no? Entonces, por eso mismo es que no es algo determinante. Inclusive en la migraña vestibular te puedes encontrar alteraciones en el BOR cuando están en agudo y también te puedes encontrar anomalías oculomotoras centrales, ¿no? Pero que además después pueden ser reversibles. Por eso es que el criterio mediante pruebas tienes que valorarlo en qué fase lo estás encontrando para poderle dar como un sentido, ¿no? Perdón, Vamos a ver.
Para que Sí, sí, tenía sí. aquí mi micrófono apagado. Y bueno, justo sí, bueno, agradeciendo la pregunta del doctor Jorge Velázquez, te pregunta el doctor Juan Gil, dosis de topiramato inicial y cuánto tiempo lo continúas. Eh, Imagino que para migraña ok, vestibular. sí, ya encontré el mensaje. Dice, ¿cuál es la dosis de topiramato inicial y cuánto tiempo lo continúas? Mira, la dosis inicial o la dosis en la cual yo pretendo llegar es alrededor de 50 miligramos al día, que es bastante más bajo que la dosis se utiliza, por ejemplo, para epilepsia. Generalmente comienzo con 12,5, 25, 37,5 y finalmente 50 en brincos como de 4 días más o menos en las noches porque puede causar un poquito de sueño y explicar al paciente que va a sentir a veces hormigueos en las manos, que generalmente es raro que se desorienten, eso sucede generalmente en dosis mucho más arriba y nada más, se le puede quitar un poco el hambre. ¿Cuánto tiempo? Híjole, esta es una buena pregunta, porque realmente no hay un tiempo. O sea, haz de cuenta que estás frente a una enfermedad que no se va a curar como tal. La misma historia de la enfermedad hace que tengas como fluctuaciones y por supuesto, si estás en una zona donde el paciente no está como tan sensible, pues podrías quitarle medicamentos y estar bien. Y si se te vuelve a descomponer, lo vuelves a subir, ¿no? O sea, es igual en el Menier, por ejemplo. O sea, ¿cuánto tiempo se da el diurético? ¿Cuánto tiempo se da los medicamentos? Pues depende, o sea, depende de la fase donde te lo encuentres. Entonces, no hay una regla como tal. Conviene guiarse por la clínica y conviene guiarse por la audiometría en la enfermedad de Menier, ¿no? Bueno, te mandan felicitaciones Wendy Castro, Silvia Patricia Prado, la doctora Beatriz Galeana. Y bueno, aquí hay una pregunta creo que bastante interesante. Pregunta el doctor Juan, no, perdón, Roy Álvarez. Para la enfermedad de Meniere se usa tratamiento de mantenimiento con betaistina. ¿Lo usas aunque el paciente no tenga síntomas? A ver, otra vez, si entendí la pregunta. O sea, cuando no tienes... Ah, ya encontré la pregunta. Dice, Dice, para Menier se usa ajá. tratamiento de mantenimiento con betaistina aunque el paciente no tenga síntomas. Te puedo decir, Roy, que, a ver, si le llamamos no tener síntomas a no tener crisis, pues sí, eso te puede ser un indicador de que le puedes ir bajando la dosis, ¿no? Ahora, el tema es que hay veces que las fluctuaciones auditivas no necesariamente dan síntomas. O sea, casi siempre sí, porque aumenta la sensación de oído tapado o aumenta el acúfeno, ¿no? Pero yo más bien en primer lugar, trato de controlar las crisis y sigue con tratamiento. En segundo lugar, trato de que la audición, pues al menos no empeore, se estabilice o ojalá se pueda que mejore. Y si ya mejoró, empiezo a quitarle medicamentos vigilando la audiometría. Por supuesto, si llega a crisis, va para arriba con todo, ¿no? O sea, pero si la audiometría se va manteniendo constante, puedo irle quitando cosas. De hecho, yo generalmente lo primero que quito es la betaistina, porque es la más cara. O sea, porque como es el diurético, pues, y además muchos de esos pacientes, si por ejemplo son hipertensos, pues le puedes dejar el diurético y con eso matas dos pájaros de un tiro. Lo último que quito definitivamente es la dieta. La dieta es lo último que les recomiendo que quiten, ¿no? Hay pacientes con Meniere que sin tratamiento pueden estar bien, definitivamente. No son la mayoría, pero sí pueden estar bien, ¿no? Mm. Muy bien, muchas gracias. Pregunta el doctor Eduardo Moreno Palacios, que si recomiendas la rehabilitación vestibular entre crisis, bueno, no comenta si es en el Meniere o en la migraña vestibular, y en casos de enfermedades que no alcanzan a compensarse, ¿qué tal? Me imagino que pregunta que sea así. Ok, mira, la rehabilitación vestibular, a ver, hablando de enfermedad de Meniere, ¿sí? Hablando de enfermedad de Meniere, la rehabilitación vestibular solo se debe de aplicar cuando el paciente queda con síntomas de inestabilidad y ya no tiene crisis, ¿sí? Esto puede ser porque a lo mejor quedó con una lesión vestibular, puede ser porque a lo mejor el tratamiento que se decidió dar fue un tratamiento ablativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo realmente que tenga síntomas entre crisis es que se podría usar la rehabilitación vestibular. Diferentes para la migraña. La migraña, la rehabilitación va más orientada, que los pacientes generalmente con migraña vestibular son hipersensibles a ciertos estímulos, estímulos visuales, estímulos de movimiento, y entonces ahí la rehabilitación va más orientada a desensibilizar, a habituar al paciente. Entonces, generalmente la rehabilitación va orientada a quitar los síntomas entre crisis, no tanto para las crisis per se. Creo que eso Ok, es lo que... sí, perfecto, muy bien, muchas gracias. Pregunta el doctor Yoman Palva.
o Paiva, perdón. Bueno, aquí pregunta él que por cuánto tiempo indicas el tratamiento preventivo para la migraña con topiramato. ¿Suspender el uso puede generar algún efecto de rebote? Bueno, esta es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿por cuánto tiempo lo indicamos? Generalmente, te soy honesto, no es que haya un tiempo. O sea, generalmente tú lo pones, por ejemplo, empiezo con 50 y lo primero que quiero es frenar al paciente. Lo primero que quiero es que deje de tener crisis. Ok, deja de tener crisis. Generalmente no conviene, ya te controlas las crisis, ahora vas para abajo, ¿no? No, porque ahí es donde suceden las recaídas. Generalmente me gusta tenerlos controlados al menos 3 meses antes de empezar a disminuir. ¿Cómo lo disminuyo? De la misma manera en la que lo subí. Si me fui en 12.5, 37.5, perdón, 12.5, 25, 37.5, 50, pues ahora me voy así en escalones en sentido contrario, siempre indicándole al paciente que si de repente tiene síntomas, tenemos que regresarnos a la dosis anterior que lo tenía controlado, ¿no? También eso indica que cuando lo vas bajando, también lo vas bajando paulatinamente, ¿sí? Y eso difícilmente va a hacer que te dé un rebote como tal, ¿no? Ujú. Muy bien. Pregunta el doctor Jorge Vaquerizo, ¿cómo actuar en un paciente con Menier unilateral y disminución del reflejo óculo visual contralateral de causa desconocida? Con hidrops demostrado por resonancia magnética y audio con afectación en graves en el lado del Menier. Ok, estos son casos evidentemente como más complicadillos porque aquí está, o sea, se empiezan a combinar las cosas. Yo ahí, Jorge, lo que te recomendaría es empezar primero tratando de diferenciar qué es lo que al paciente le está afectando más su calidad de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de que tienes un paciente que tiene Menier y además tiene disminución del reflejo vestibulocular, o sea, ¿cuáles son los síntomas que te da la enfermedad de Menier que lastima la calidad de vida? Las crisis, esencialmente, ¿no? Las crisis de vértigo. ¿Qué es lo que te fastidia la vida de la disminución del reflejo vestibulocular? La osilopsia, aunque no tengas crisis, ¿no? Entonces, ahí eso sería lo interesante. O sea, yo le llegaría por ahí. Por ejemplo, si tengo al paciente con Menier, pero no está teniendo crisis y lo que se está quejando es de osilopsia, pues ahí lo que hay que hacer es rehabilitación vestibular, como lo haríamos en cualquier alteración que disminuya la ganancia del reflejo vestibulocular. Si, por ejemplo, el paciente se queja de las crisis y sin crisis está bien, que es cuando le mediste la disminución del reflejo vestibulocular, entonces te tienes que enfocar a las crisis, porque probablemente dándole rehabilitación al BOR simplemente ni lo va a sentir como tal. Puede que tengas la combinación de los dos síntomas. El paciente cuando no está en crisis tiene osilopsia al movimiento cefálico y cuando está en crisis, pues olvídate, está súper mal. Ahí tienes que tratar como Menier un lado y evidentemente, ya que controles las crisis, ahora irte a rehabilitación vestibular para los periodos intercrisis. Muy bien. Pregunta Amelia Rugama. Muchas gracias. ¿Los ejercicios vestibulares son relevantes para evitar la crisis de Menier? Y de una vez por ahí pregunto lo mismo. Por aquí dice, ¿con qué dosis de betaistina sueles iniciar? Ok, bueno, los ejercicios de rehabilitación vestibular no evitan las crisis de Menier, eso definitivamente. O sea, la crisis de Menier se detona porque hay un incremento de la endolinfa y los ejercicios no van a hacer que la endolinfa disminuya su presión como tal. Más bien se usan los ejercicios cuando quedó una lesión entre las crisis que provocan generalmente osilopsia o alteraciones en el equilibrio. Y con respecto de las dosis de betaistina, bueno, es un tema. O sea, en la IPP está descrito que solo se utilizan 48 miligramos al día. Hay Mm. estudios que se van hasta 400 miligramos al día, ¿no? Como los que pone el doctor Stroop. Yo creo que en ese inter hay publicadas diferentes cosas. Yo, por ejemplo, y no es que me guste decir en mi experiencia, pero mi límite son 144 al día, es decir, de las tabletas de 24, dos en la mañana, dos a mediodía y dos en la noche. Ahora, si alguien me dice, oye, ¿dónde está escrito que eso es como mejor que solamente 24? No, no está escrito. O sea, de hecho, también si le da 144 y no mejora, pues quítasela porque además probablemente no va a mejorar con más. Todavía el tema de inhibir el metabolismo hepático para que se te suban los niveles de betaistina en sangre es un poquito cuestionable, todavía no hay evidencia muy segura, ¿sí? Y bueno, pues
ahí te podría decir que yo suelo mandar entre 48 y 144 miligramos, ¿no? Bueno, te manda muchas felicitaciones, Lilia Frankel, Ángel Daniel Huerta. Aquí hay una pregunta. Pregunta el doctor Marco Monzón. ¿Ha tenido experiencia con el uso de flunaricina en migraña vestibular? Sí, de hecho, la flunaricina es uno de los tratamientos que se pueden intentar. A final de cuentas, la flunaricina y la cinaricina originalmente se diseñaron para ser antimigrañosos, ¿no? O sea, funcionan, más bien creo que la razón por la cual lo usamos para vértigo y mareo era porque hace años, de manera empírica, algún paciente que tenía migraña vestibular y que no estaba diagnosticado como tal, alguien le mandó flunaricina y cinaricina, refirió mejoría del mareo y a partir de entonces se quedó como una especie de tratamiento vestibular, porque realmente si vemos la IPP no está, nomás dice que sirve para mareos de tipo central y periférico. La realidad es que creo que en el uso diario funciona y podría ser una opción para utilizarse en migraña vestibular, ¿no? Muy bien. Hay muchas preguntas, de verdad les agradezco mucho que nos estén preguntando. Le voy a hacer dos preguntas más a Jorge, si no tienes inconveniente. No, Digo, no adelante, puedo adelante. pasar horas hablando de vértigo, yo sé que la gente de verdad está emocionada, les agradezco mucho. Pero bueno, vamos a contestar un par de preguntas más antes de dar por terminada la sesión. Tienes muchísimas felicitaciones, de mi parte muchas felicidades. Una pregunta Gracias, más o menos en la gracias. misma línea. Pregunta la doctora Sara Reyes, ¿cuál es tu experiencia con dihidroergocristina y lomifilina? Pues mira, Sarita, realmente yo no tengo demasiada experiencia con dihidroergocristina, ni esta combinación que es, si no me recuerdo, viene como en un jarabe. Te voy a explicar por qué. Hay un grupo de medicamentos que generalmente se comercializan más como si fueran medicamentos para aumentar la oxigenación, la irrigación, y, y a lo mejor eso es como lo que se quiere vender, ¿no? O sea, como que, ay, si te mejora la irrigación, pues te va a ir como bien. El problema es que en la migraña vestibular, por ejemplo, sabemos que puede suceder que hay un exceso de irrigación o una falta de irrigación en los episodios donde hay vasoconstricción y vasodilatación. Y ambas cosas en exceso provocan síntomas, ¿no? Es más, en las reuniones de Sociedad Barani y ese tipo de cosas, prácticamente no se presentan trabajos que presenten eh, estudios o resultados con estos medicamentos. La mayoría de ellos, desafortunadamente, los estudios que los sustentan son estudios que ya tienen algún tiempo y sobre todo que no hacen una diferencia clara entre cuál es la patología que te provoca los síntomas vestibulares que dicen mejorar estos medicamentos. Y eso es lo que más les duele. O sea, yo creo que salvo en flunaricina y cinaricina para migraña vestibular, en betaistina, con sus bemoles, para Menier, el resto de la experiencia que se tiene con estas combinaciones de medicamentos como reológicos, como vasodilatadores, es más anecdótica que basada en evidencia. Pues muchísimas gracias. Bueno, ya la última y nos vamos, como dicen por ahí, te mandan felicitaciones Tere González, Daniela Quija, Sonia Sagré, Miguel Ángel Aspeitia, Pablo Bausá, si dije bien. Y bueno, Ujú. la pregunta es, bueno, veo varias preguntas que han salido de crisis de Tumarkin en enfermedad de Menier, que qué les puedes comentar. Ay, eso es horrible. Eso es, fíjense que a ver, ¿qué es una crisis de Tumarkin? Básicamente es una crisis otolítica. Una crisis otolítica donde de repente parece ser que por compresión o descompresión abrupta, de repente los órganos otolíticos se activan. ¿Y eso qué implica? Entonces, Los imagínate. órganos otolíticos nos ayudan a compensar sintiendo la inclinación del cuerpo, pero también nos ayudan a compensar de manera en los reflejos vestíbulo-espinales las aceleraciones lineales. ¿Y cuál es el problema de esto? Que generan unas caídas horribles, horribles. ¿Y qué tan horribles? Imagínense esto. Imagínense que ustedes están en un camión, en un bus, ¿sí? Y de repente el bus, pues se acelera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que perciben estos órganos otolíticos? Bueno, pues perciben que tenemos de manera lineal una aceleración hacia atrás. ¿Qué es lo que provoca de manera refleja? Pues que se contraigan los músculos abdominales y espinales para cambiar tu centro de gravedad y que no te caigas, ¿no? O sea, es decir, ¿y con qué fuerza
cuando hay una aceleración lineal, te tienes que empujar al lado opuesto para que no te caigas. Pues exactamente con la misma fuerza con la que te aceleraste. O sea, bastante fuerte. Entonces imagínense que súbitamente tú estás parado, normal, y de repente tus órganos otolíticos detectan una aceleración brusca hacia adelante. Literalmente lo que sucede es que tus músculos espinales se contraen de una manera súper fuerte, tratando de compensar esa aceleración que no estás sintiendo. Entonces lo que sucede con estos pacientes no es que se caen, se avientan al piso. Sí, o sea, no sabemos que cuando hay una caída hay como diferentes grados, ¿no? Si te caes consciente, pues metes la mano, te defiendes, te rompes el brazo, pero no te pegues en la cabeza, ¿no? Cuando un paciente se sincopea, por ejemplo, ¿por qué las caídas de los síncopes son considerablemente duras? Pues porque te conviertes en un costal de papas, o sea, literalmente te apagan el switch y pues no metes ni las manitas, pero solo te desplomas desde tu altura. La diferencia con las crisis de Tumarkin es que el paciente literalmente se avienta. Yo ya tuve desafortunadamente un paciente que falleció por una crisis de Tumarkin, o sea, estaba desafortunadamente, sin decir agua va, estaba cerca de unas escaleras, se aventó hacia atrás, pegó y adiós, se acabó. Hay una cierta, yo por ejemplo, después de esa experiencia que tuve con el paciente que falleció de secundario a la caída, secundario a la crisis de Tumarkin en un paciente que tenía Menier, tuve otro paciente que estaba con Menier, que él iba caminando en la calle, iba con amigos, había amigos a su derecha, amigos a su izquierda. Se vino la crisis y aunque los tenía al lado, literalmente ni no pudieron hacer absolutamente nada. Se rompió radio, cúbito, se dislocó el hombro, se metió un trancazo de características monumentales. ¿Sí? Y aquí fue, ¿qué fue lo que pasó? Lo siguiente fue, ¿con qué lo tratas? Tenemos un grupo, los que nos dedicamos a este rollo, donde está Sergio, donde está Nicolás Pérez, donde está básicamente todo lo neurotológico de Latinoamérica. Y hice la pregunta, oigan, ¿ustedes cómo tratan esto? Y hubo una gran discrepancia. O sea, Nicolás Pérez de España me dijo, es tiempo de fundirle el oído con gentamicina, ¿no? Como también hubo otras opiniones más moderadas de decir, no, pues mira, pues trátalo primero con diuréticos, o sea, un poquito como el tratamiento de Menier, ¿no? La realidad es que no hay un consenso, no hay un consenso en el cual podamos decir cuando tienes crisis de Tumarkin, o sea, si a mí me preguntan, crisis de Tumarkin es, mándalo a ablación vestibular. O sea, ¿por qué? Porque los pacientes se mueren por esto. Ya se me murió uno, ¿sí? Pero a lo mejor entiendo que si solo se rompen, pues a lo mejor nos podríamos ir con cosas más leves, como infiltraciones de DEXA y una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, sí, las crisis de Tumarkin no son frecuentes, pero ténganles miedo, mucho miedo. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, la verdad es que el tiempo ya se nos ha agotado. De verdad, Jorge, muchísimas gracias por todos tus, no solamente por la plática, sino por toda esta sesión de preguntas que también es muy importante y que siempre se quedan a veces en el tintero. Por supuesto que quedaron algunas dudas, pero bueno, vamos a rápidamente hacer algunos comentarios. Quizá a lo mejor ustedes dirían, deje que el doctor Madrigal hable, pero bueno, esto es importante. Muchísimas gracias. Tuvimos hoy 357 conectados. Volvimos a romper la marca de la semana pasada. Muchísimas gracias. Saludos, bueno, les mandan saludos, por supuesto, a Jorge desde Belice, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Honduras, Argentina, República Dominicana, Nicaragua, de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tabasco, Morelos, Tamaulipas, Chiapas, San Luis Potosí. Muchas gracias de verdad. Estas pláticas no serían el éxito si ustedes no estuvieran con nosotros. Ese es primer punto. Segundo punto, preguntan, bueno, he visto la pregunta de forma recurrente si las pláticas se van a volver a presentar. La respuesta es sí. Comentaba yo, para los que probablemente no lo escucharon la semana pasada, esto es un programa, es un módulo donde estamos viendo todas las patologías vestibular en esta ocasión. Este es el cuarto módulo o el cuarto bloque de preguntas. Tenemos una de inmunología aplicado a otorrinolaringología, otro de trastornos respiratorios del sueño y uno de uso adecuado de antibióticos. Todas estas pláticas están grabadas y se van a subir en cuanto terminemos todo el ciclo de conferencias a la app de la sociedad. Entonces la pueden bajar ya sea por iOS o por Android.
tienen que bajar la aplicación de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y dentro de la aplicación va a haber una parte destinada a este programa y ahí ustedes podrán ver on demand, es decir, cuando ustedes gusten, todas estas pláticas, por supuesto, incluyendo todas estas preguntas que me están, bueno, que le están haciendo a Jorge. Entonces, sí, tendrán oportunidad de verlas con toda la calma en el horario que ustedes gusten, pero hasta que terminemos el ciclo de conferencias, que será por ahí de mediados de marzo o principios de abril, así que pueden contar con ellas. Finalmente, hacerles una cordial invitación para que nos acompañen el próximo miércoles 5 de febrero, ya estamos en febrero, que rápido se pasa el tiempo, igualmente a las 8 de la noche, recuerden que se tienen que registrar previamente. Y una de las preguntas que también vimos con mucha frecuencia era lo relacionado a la rehabilitación vestibular. Entonces, todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar de cuándo, cómo y por qué funciona la rehabilitación vestibular, todo eso y muchas otras incógnitas serán descifradas por el doctor Jorge Madrigal la próxima semana en esta misma vía, este mismo canal, a la misma hora. Así que nos vemos el próximo miércoles 5 de febrero del 2025, 8 de la noche, en en este programa de apoyo a médicos residentes. Muchísimas gracias, que disfruten mucho la noche. Soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, y que pasen una excelente noche en todas las latitudes donde nos están escuchando y nos están viendo. Así que hasta luego. Jorge, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.